Se va a proceder a continuar con la sesión número 3 en el apartado que nos quedamos en la sesión anterior. Para que la meta o el objetivo trazado sea obtenido según lo contemplado. Recordemos que la programación o un cronograma es una base de partida, pero esto no quiere decir que con este cronograma o con el cronograma que realicemos vamos a tener todos los puntos contemplados, ya que al igual que un presupuesto calcula un costo estimado, un cronograma o una programación de obra procede a generar una guía para desarrollar unos pasos, pero de manera estimada, teniendo en cuenta o sabiendo y considerando que al momento de desarrollar esta guía o este cronograma vamos a tener variables que en campo o en la realidad no han sido consideradas. Pero en base a ese contexto, el cronograma o la programación de obra puede ser actualizada o mejorada dentro del proceso de desarrollo para que la meta o el objetivo sea obtenido de la manera que hemos contemplado. Bueno, ahora procederemos a ingresar al programa Microsoft Project para ver a más detalle el contenido general de estas ventanas, teniendo en cuenta que se va a desarrollar de manera específica en el desarrollo del curso. Bueno, acá tenemos el ejemplo considerado anteriormente. Y bueno, como les estaba mencionando, yo tenía problemas con el programa Microsoft Project. No eran problemas por el hecho de que el programa ha sido mal instalado, solo que hay opciones que a veces no van a estar activadas. Por ende, al momento de verificar, me di con la sorpresa de que el cálculo, o como figura acá, calcular el proyecto después de cada modificación, estaba desactivado. Por ende, al momento de yo realizar cualquier modificación, no se actualizaba de manera automática, ¿no? Y esto, y si esta opción está activada, el proceso se realiza de la manera adecuada. Por ende, si tienen el mismo inconveniente que he estado presentando yo, procedan a seguir esta ruta, que es archivo, opciones, programación, y hasta que lleguen al segmento de cálculo, y donde podrán activar o desactivar la opción calcular el proyecto después de cada modificación, que lo recomendable es que la tengan activada para no estar utilizando las opciones manuales o en su defecto la opción que he estado utilizando, que es respetar vínculos. Y como verán, acá hay otras opciones que son parte de... Acá hay otras opciones que se pueden programar según la necesidad del usuario, como es el inicio de la semana, el año fiscal inicia desde qué mes, hora de comienzo predeterminada, pero esta hora de comienzo predeterminada se recomienda que se incluya cuando se va a realizar el calendario o se va a programar el calendario. Eso ya se verá en una sesión posterior. Las horas de trabajo, netamente las opciones que están activas y pueden ser modificadas. Bueno, procediendo con la explicación, la anterior clase ya se vio la pestaña tarea, ahora se está viendo la pestaña recurso, y como se especificó, tiene las siguientes secciones: la sección ver, asignaciones, insertar, propiedades y redistribuir.
Ahora, dentro de la sección organizador de equipo o dentro de la sección ver, otra vez figuran las vistas que hemos podido explorar dentro de la sección ver de la pestaña tarea, que ahora está en la sección pestaña tarea, está activada la vista de diagrama de Gantt, y en la sección ver de recursos figura la misma vista activada. Por ende, si nosotros volvemos a cambiar a otra vista de esta lista, obtendremos el mismo resultado ya explicado anteriormente. Por ende, por ende no se volverá a profundizar en este detalle. Ahora sí, cuando están haciendo la exploración de las vistas, se le procede a abrir una ventana dividida con dos vistas diferentes. Bueno, si el usuario desea explorar sus datos de esta manera, normal, lo puede utilizar a su beneficio. Pero si al momento de estar explorando se le dividió la pantalla en dos vistas, solo tiene que minimizar una vista o arrastrarla para que siga visualizando la inicial. Y si su objetivo es mantener las dos vistas para examinar o observar los datos al mismo tiempo, se van al apartado vista, escala de tiempo, lo pueden activar o desactivar. Bueno, continuando con la mecánica. Con respecto al comentario del señor Miguel Alex, hoy día procedemos a terminar la sesión número 3 y culminando se envía el trabajo de la sesión número 3. No se envió el día lunes porque no se culminó la sesión. Continuando con la mecánica, se procede a dejar la pregunta abierta que indica qué procedimientos debo seguir para gestionar los recursos adecuadamente. Escucho sus intervenciones o leo sus comentarios por el chat. ¿Por qué es importante este punto de gestionar los recursos adecuadamente? Porque si no se realiza o no se organiza de la manera correcta los recursos que se van a utilizar dentro de las actividades contempladas, vamos a tener conflictos con el desarrollo de las actividades y con la culminación del proyecto. Por eso la pregunta indica por qué es importante o qué procedimientos debo seguir para gestionar los recursos adecuadamente, ya que con esta gestión yo aseguro que los recursos contemplados sean ejecutados o usados en las actividades contempladas. Bueno, en vista que no hay intervenciones, procedemos a seguir con el desarrollo de la presente sesión. Procediendo con el desarrollo de la presente sesión, la sesión número 3, volveremos a las diapositivas para ingresar a lo que vendría a ser la sección vista, organizador de equipo. La sección ver, organizador de equipo. Bueno, dentro de lo que es organizador de equipo, indica que cambia la vista de organizador de equipo, se puede escoger entre las opciones disponibles. Como se indicó, ya hemos explorado estas opciones disponibles, que son de la presente sección, que depende de los datos ingresados en la tabla de entrada. Lo que sí se va a proceder a hacer es
ingresar los recursos de manera consecuente y progresiva, ya que actualmente estamos desarrollando la pestaña recurso. Ya se vio los tipos de recursos y qué apartados tiene cada uno, pero no se ha tratado el tema para un desarrollo consecuente o por etapas. Por ende, lo que vamos a realizar ahora es el ingreso de los recursos de manera progresiva. Nos dirigimos al programa para ejecutar una hoja en blanco. Y a continuación nos dirigimos al apartado hoja de recursos, en donde se va a proceder a ingresar diferentes recursos, tanto sea del tipo trabajo, material y costo. Lo primero que vamos a proceder a ingresar va a ser el personal o el recurso trabajo, en la cual se van a ingresar 6 personas, las cuales van a desempeñar labores diferentes. La primera persona para este ejemplo va a ser Fidel Bustamante. Procedemos a insertar las tareas que diga los recursos, pero recordemos que al momento de asignar voy a necesitar que existan tareas en el diagrama de Gantt. Por ende, vamos a utilizar el ejemplo anterior, ya que acá ya tenemos partidas insertadas. Entonces solo faltaría insertar los recursos de manera progresiva y por etapas. Nos dirigimos a la ventana, a la vista hoja de recursos, y empezamos a asignar los recursos. Primero los recursos de tipo trabajo, o como mayormente se denominan, recursos de mano de obra. Procedemos a desagregar. Con respecto al formato, ya es cuestión del usuario, pero se recomienda mantener en lo posible la misma dimensión de las filas de las celdas. Luego procedemos primero a corroborar que todos estén en tipo de trabajo. Bueno, se visualiza que todos los 6 recursos asignados están en el tipo trabajo. Recordando que todos los recursos o todos los inserción de personas en un recurso van a ser de tipo trabajo, pero no todos los recursos tipo trabajo van a ser personas. Como ya vimos, también pueden ser servicios. Ahora, recordando con respecto al apartado de capacidad, es la disponibilidad máxima de cada recurso para esa tarea. En este caso estamos diciendo que los recursos de tipo trabajo van a tener una disponibilidad del 100%, con excepción del recurso de Jimena Salas, que en esta ocasión se le va a insertar con una disponibilidad del 50%. Ahora, recordando con respecto a los pagos, que la tasa estándar es un pago por hora. Con respecto a la tasa de horas extra, es un pago por trabajos fuera del tiempo de la jornada laboral, por ende es la denominación tasa de horas extra. Y con respecto al costo de uso,
Para que quede claro bien el apartado de costo por uso, se entiende que este apartado muestra el costo que se acumula cada vez que se utiliza un recurso. Se suma cada vez que una unidad de un recurso de trabajo se asigna a una tarea. No varía según la cantidad de tiempo que se utiliza un recurso. Para un recurso material, el campo costo por uso muestra el costo que se acumula cada vez independientemente del número de unidades. Como ejemplo, tenemos que cada vez que utiliza un servicio de transporte particular, hay una tarifa fija por entrega de $10. O supongamos que en el mismo proyecto hay una tarifa fija de almacenamiento de $350 asociada al uso de ladrillos, un recurso material. Con respecto a la sección acumular, como ya vimos, se hizo una comparación con el pago de los servicios o el pago del personal, y que con respecto a ese comportamiento, Microsoft dentro del proyecto lo considera que tiene tres opciones de cómo considerar ese presupuesto o ese recurso que se está asignando. La primera, considerarlo al comienzo del proyecto, al final como un acumulativo, o por prorrateo, que sería por actividad, ¿no? Que al momento de ejecutar la actividad se iría acumulando cada costo del recurso. Ahora vamos a proceder a asignar lo que vendría a ser el costo por hora de cada recurso trabajo. Por ejemplo, para Alex Campos, para tener una consigna se le está asignando un cargo a cada recurso. En este caso, el recurso Alex Campos pertenece al grupo del jefe del proyecto. El recurso Fernanda Campbell pertenece a diseño gráfico. El recurso Samuel Esturión, operador primera planta. El recurso Jimena Salas, operador segunda planta. El recurso Paul Parker, jefe de almacén. Y el recurso Manuel Sixto, jefe de administración. Como hemos designado, solo el recurso Jimena Salas trabaja un 50% de su capacidad. Ahora, para asignar la tasa de horas o el salario por hora, se procede a asignar en base a un recurso 37.50 la hora, 21.87, 21.5 la hora, no, es 21.875, 15 y 15, 9.375 y 17.5. Ahora vamos a pasar a insertar el recurso tipo material. Por ende, procedemos a agregar los recursos tipo material. En esta oportunidad se van a agregar un total de 5 recursos tipo material. 5 recursos del tipo material. El primer recurso va a ser fierro. Segundo, cemento. El tercero, madera. Cuarto, alambre. Y el quinto, aditivos. Ahora, el fierro va a ser por varilla. El cemento va a ser por bolsa. La madera va a ser por pie cuadrado. El alambre va a ser por rollo.
y el aditivo va a ser por uso. Por ende no va a tener unidad. O sea, cada vez que utilicemos el aditivo se va a generar un costo. Ahora procedemos a agregar el costo de los materiales. Fierro estamos estimando 22.50, la bolsa 42.50, recordando que son valores estimados. El pie cuadrado 25, el alambre por rollo 160 y el aditivo costo por uso 40. Ahora procedemos a agregar el recurso costo. No debemos olvidarnos que cuando es recurso tipo, no debemos olvidarnos cuando el recurso no se genera en base a una unidad, el costo pasa a la columna costo por uso. Hay que tener cuidado con la asignación de los presupuestos. Recordando que el aditivo va a generar un costo cada vez que sea utilizado. Ahora sí, continuamos y añadimos el recurso costo, que en esta oportunidad va a ser transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo y estilo, a los cuales el costo va a ser asignado en el transcurso de desarrollo del proyecto. Bueno, una vez teniendo todos los recursos asignados o teniendo todos los recursos en la lista, se proceden a asignar a las tareas correspondientes. Ahora se va a proceder a asignar los recursos en el diagrama de Gantt. Vista de diagrama de Gantt. Acá tenemos las actividades, se va a ir insertando en las actividades que nosotros consideremos que debería considerarse los recursos consignados. Por ende, para toda la obra, el jefe de proyecto tiene que estar presente. Ahora, para que no haya incongruencias con las denominaciones, vamos a ir a la hoja de recursos y vamos a cambiar a Fernanda Campbell, le vamos a poner residente. Pero como ya han visto, esto es indiferente por el detalle de que según el usuario o según el proyecto que esté desarrollando, ¿no? Pero por este caso vamos a ponerle residente para tener en cuenta que va a tener una participación activa casi al mismo porcentaje o en mayor porcentaje que el jefe de proyecto. Y recordando que es un ejemplo de una designación de recursos. Ahora procedemos a designar. En cartel de identificación de obra necesitamos que estén los dos operadores. Bueno, como sean el operador de planta 1 y 2. Entonces procedemos, le damos a asignar, y acá tenemos recursos consignados. Sabemos, bueno, procedemos con la asignación. Hemos indicado que acá se va a asignar a los dos operadores. Recordando que los dos operadores son Samuel, recursos Samuel, Jimena Salas, recurso Jimena. Teniendo en cuenta que la asignación, aunque Samuel es un operador que trabaja a una capacidad del 100% y Jimena un 50%. Luego verificamos que la asignación ha sido correcta. Nos pasamos a la limpieza de terreno manual, en la cual, pero los recursos de tipo material, carta de identificación, necesito alambre, necesito madera, necesito, bueno, en este ejemplo se va a consignar esos dos por si acaso. Ya están todos los recursos que se va a utilizar en esta actividad.
Ahora, para limpieza del terreno, vamos a verificar. Necesito que el jefe, no, el residente, que vendría a ser Fernanda, esté presente. Fernanda Campbell. Luego necesito los dos operadores también. Samuel y Jimena. Ahora con respecto, por ejemplo, en el primer recurso también debería incluirse el jefe de almacén, ya que es el que proporciona los recursos. Pero como es un ejemplo simulado, se lo va a mantener así. Limpieza del terreno, no necesita otro tipo de recurso. Pasamos a trazo de niveles. Hace rato nos salió ese mensaje recordando que no es necesario cerrar y volver a señalar. Con la ventana abierta podemos seguir agregando los recursos. Bueno, y procedemos a continuar asignando los recursos necesarios. Dos operadores, trazo de niveles, residente, movilización y evolución de equipos. Ahí se va a agregar un recurso, costo, que es transporte terrestre. Ahora, acá, cuando el recurso es tipo costo, el valor o el presupuesto se asigna cuando se asigna el recurso. Por ende, a ver, desmovilización y movilización de equipos. Un estimado le ponemos 500. Y siempre presente. En este caso, como es el rubro de la construcción, el residente. Ahora, con respecto a la hora de asignar los recursos, va a haber momentos en que va a ocurrir una sobreasignación de recursos. Por ejemplo, ahorita no se está visualizando porque no tenemos activa la pestaña o la columna de información, pero es necesario verificar eso. Por ende, se va a buscar la columna que diga, se va a buscar la columna indicadores para visualizar cuándo está ocurriendo la sobreasignación de recursos. Procedemos a colocar al inicio y se procede a visualizar una sobreasignación de recursos en las tareas de cártel de identificación de obra. Vamos a proceder a ir a esa tarea, o para que se visualice mejor. Tenemos una sobreasignación. Dice, esta tarea tiene recursos sobreasignados. Ahora, verificando cuál es el detalle que se contempla dentro de esta tarea, ¿no? Tenemos en el recurso, como se puede visualizar, tenemos recursos sobreasignados, y para proceder a ver cuáles son esos recursos sobreasignados, vamos a proceder a ingresar en el apartado que dice corregir en el inspector de tareas. Acá ya nos indica que los recursos sobreasignados debido al trabajo en otras tareas son Samuel Esturión y Jimena Salas, que visualizamos que las dos tareas inician en el mismo día y por ende el personal que trabaja está... Bueno, creo que hay una consulta de la señorita Ana Vargas. Me sale un error, creo, al asignar el costo de transporte terrestre. Al momento de crear el recurso en la hoja de recursos, ¿ha respetado los mismos parámetros o capaz haya habido alguna complicación? Si no, sería cuestión de que envíe su archivo para proceder a revisarlo mientras culminamos con la explicación. siendo sobreasignado porque al solo... porque al estar ejecutando una actividad no podría estar en otra al mismo tiempo, ya que en ambas está con un trabajo al 100%. Ahora recordemos que la actividad que van a realizar bueno, ahora recordemos que el tiempo que van a demorar realizando esta actividad y la consiguiente no abarca las 8 horas del periodo laboral que se ha consignado. Por ende, o
se le quita la capacidad. Por ejemplo, si al momento de asignar nosotros sabemos que Samuel Centurión o Esturión trabaja a una capacidad del 100%, o sea, todo el periodo laboral en esa actividad, pero si por conocimiento sabemos que en esa actividad no se va a utilizar el 100% de la capacidad de este personal, una solución sería reducir el porcentaje de capacidad en ambas actividades para evitar que haya una sobreasignación del presente recurso. 25% y 50%. Y ya nos quita la alerta de sobreasignación. Otra manera hubiera sido que se moviera la fecha de la actividad, pero como tenemos en cuenta de que esta actividad no va a demorar las 8 horas de periodo de las 8 horas del periodo de duración de la actividad o de la tarea, se le reduce la capacidad en la que el personal va a participar en este desarrollo. Luego se procede a seguir asignando los recursos a las demás actividades, pero como ya se mencionó, es un ejemplo netamente para esta pestaña que desarrolla a profundidad el tema de los recursos. Ahora, esto sería un poco más a profundidad el desarrollo de la asignación de los recursos, pero se seguirá desarrollando cada pestaña de manera más didáctica y específica. Y con respecto a las secciones, recuerde que hemos estado trabajando con referente a la sección asignaciones, pero todavía tenemos pendiente la sección insertar, sección propiedades y sección redistribuir. Bueno, para absolver la consulta del señor Edward Gabe, vamos a proceder a ir al ejemplo. Cuando la presente columna no figura, en este apartado tenemos para no solo asignar esa columna, sino una lista de opciones que nos van a permitir visualizar otro tipo de detalles. Pero la columna que nos muestra las alertas, y sobre todo con respecto a la sobreasignación de recursos, es la columna indicadores. Procedo a escribir su nombre y selecciono la columna indicadores. Una vez seleccionada, se realiza la apertura y se procede a moverla según donde quiera que esté el usuario. Porque es importante saber qué recursos han sido sobreasignados. Y como ya se vio, si un recurso tiene una sobreasignación, hay varios métodos para solucionar esta sobreasignación. No sé si se absolvió su consulta con respecto al señor Edward Gabe. Muy bien, entonces procedemos a realizar la pregunta abierta. Sí, con respecto a la consulta de la señorita Valeria Stephanie Salazar. Vamos a ir al ejemplo otra vez. Y para visualizar la hoja de recursos. Recordemos que cuando indicamos que tiene una capacidad del 100%, esto quiere decir que el personal dentro de la actividad va a trabajar todo este periodo o el jornal. Por ejemplo, si es un jornal de 8 horas, al tener una capacidad del 100%, va a trabajar las 8 horas. Y por ende, si está trabajando 8 horas en una actividad, en otra actividad que inicia en el mismo tiempo o en la misma fecha, no podría estar asignado porque ya está realizando una actividad en una tarea. Pero, por ejemplo, lo que indica que si el recurso tendría a un 50%, entonces estaría indicando que de esa jornada este personal solo va a trabajar 4 horas. Y por ende, como son 4 horas y 4 horas en la otra actividad,
ya no se generaría una sobreasignación, ya que las, sumadas las dos jornadas de 50%, recién me da el total. Y con respecto a la consulta del señor Miguel Ángel, sí, el programa automáticamente te indica con respecto a la sobreasignación de recursos. Y pasa que asignado 100% en dos tareas el mismo recurso, pero no me marca la sobreasignación. Pero inician en una misma fecha. ¿Cuál es el detalle? Que, por ejemplo, si yo tengo esta actividad y la siguiente, si yo tengo los personales o los recursos asignados, no me va a marcar una sobreasignación porque están iniciando en fechas indistintas. Pero si inician en una misma fecha, entonces sí se va a proceder, claro, con respecto a eso. Si inician en una misma fecha, hay que tener cuidado que si asignamos un mismo recurso, no esté a una capacidad del 100% o en su defecto, que ese recurso tipo trabajo ya no esté asignado en la otra actividad que inicia en una misma fecha. Bueno, absolvieron sus consultas, pues procedemos a la pregunta abierta, que indica por qué es necesario tener diferentes perspectivas al observar el avance. Ya, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué es necesario tener diferentes perspectivas al observar el avance? Escucho sus intervenciones. Con respecto a la pregunta anterior, vi un comentario. La pregunta anterior era, ¿qué procedimientos debo seguir para gestionar los recursos adecuadamente? El comentario del señor Edward Gabe indica, se debe tener las tareas establecidas para disponer de los recursos necesarios por cada tarea, así como tener en cuenta la línea de tiempo a seguir para la disposición de estos recursos en los tiempos ¿Ya? requeridos. En caso, ¿Sí? no sé, sí, señorita Nayeli, No sé, sabes que se entrecorta, guarda. ¿no se escucha bien? ¿Aló? Bueno, continúo leyendo. En caso no se gestione bien los recursos, se tendrá variaciones en el cumplimiento y en los costos y se logrará concluir a tiempo el proyecto. Pero es importante tener en cuenta estos aspectos, porque la disposición de estos recursos en los tiempos requeridos nos delimita si la actividad se va a lograr cumplir en el tiempo establecido. Recordemos que tanto el recurso tipo de trabajo, que es el personal, como el recurso tipo material, son necesarios para que una actividad se pueda cumplir según lo programado. Y en base también que es en el recurso tipo de trabajo, también se incluyen lo que serían los servicios, ¿no? O sea, todos los recursos que se necesiten para cumplir esta actividad tienen que estar disponibles para que se cumpla la actividad en el tiempo requerido. Bueno, con respecto a la anterior pregunta, bueno, no hay intervenciones, pero la pregunta decía, ¿por qué es necesario tener diferentes perspectivas al observar el avance? Recordemos que al momento de nosotros hacer el seguimiento, control o supervisión de un programa, proyecto o ejecución, visualizamos en base a nuestra perspectiva. Pero si tenemos no solo un observador, va a tener diferentes aspectos en los cuales pueda apreciar diferentes características. Con respecto al comentario del señor Saúl, que indica al fin de tomar la mejor decisión. Bueno, con respecto a esto, si nosotros, como indica, ¿no? Si nosotros tenemos diferentes perspectivas al avance, vamos a poder tomar la mejor decisión con respecto a no solo controlar el desarrollo de las actividades,
sino que si se presentara en casos algún conflicto o algún caso fortuito, es donde nosotros, en base al avance, vamos a poder tomar una decisión para que mantenga el desarrollo de este proyecto y continúen las actividades con su tiempo de duración adecuado. Si no hay alguna otra intervención, para proceder antes de ingresar al receso, a mencionarles, bueno, con respecto al comentario del señor Miguel Ángel, indica se puede tener un panorama más amplio de lo que viene sucediendo. Exacto. Cuando hay un observador, tiene un parámetro de visión establecido, pero si tenemos 2 observadores, 3 observadores, ese parámetro de visión se amplía y por ende van a poder apreciar o observar detalles que el primer observador no se dio cuenta. Por eso tener diferentes observadores durante el avance nos permite, lo que indicó el comentario, tener un panorama más amplio y con respecto al otro comentario, para poder tomar las decisiones correctas. ¿Algún otro comentario con respecto a esta pregunta abierta? El señor Edward Gabe. Los avances se pueden indicar en reuniones semanales y tomar acciones en mejoras. Exacto. Para eso son durante el proceso de un proyecto o la ejecución de un proyecto, las reuniones, ya que, por ejemplo, hay responsables de cada etapa y cada responsable, al momento de generarse esas reuniones, va a aportar su conocimiento con respecto a lo que ha analizado y por ende, en base a los demás responsables, van a llegar a conclusiones para tomar acciones con referente a los conflictos que se estén suscitando o en su defecto a los conflictos que ellos creen que van a suceder en base a la secuencia que están siguiendo las actividades. Si, por ejemplo, una secuencia de una actividad ya se proyecta que se va a generar un conflicto en esas reuniones o con las diferentes perspectivas, se podría tomar la acción de un contingente para salvar ese conflicto y que el desarrollo de la programación o la ejecución no se perjudique. Si hubiera otro comentario con respecto a la pregunta. Bueno, la señora Rosemary Barrientos nos indica para mejorar los avances de las actividades. Exacto. Recordemos que la programación que se está generando en obra o este plan o esta planificación es una base para disminuir los errores o en su defecto los conflictos que puedan suceder. Pero no nos indica que va a abarcar todos los conflictos. Por ende, al momento de que se ejecute, van a ocurrir conflictos o casos fortuitos. Pero si tengo en cuenta o estoy supervisando el avance, y esto lo constato con otros observadores, voy a poder mejorar los avances de las actividades y asegurar de que se cumple en el tiempo determinado con los parámetros indicados. La señorita Luz León nos indica, se podría identificar de mejor manera los riesgos de incumplimiento de plazos. Exacto. Los riesgos son los que no queremos que sucedan en una ejecución de un proyecto, y menos que se incumplan los plazos. Recordemos que si se incumple el plazo en una actividad que tiene actividades consecuentes o que esa actividad es predecesora, no solo voy a retrasar una actividad, sino toda una secuencia. Por ende, si en el momento de observar el avance del proyecto
analizo que voy a tener riesgos con referente al cumplimiento de los plazos, debo tomar acciones para que no suceda esta situación. Y si esos riesgos los identifico en el desarrollo de la ejecución, también se deben tomar acciones, pero en base ya al conocimiento generado en las reuniones o en las perspectivas que otros observadores han podido indicar. El señor Yosica nos indica, nos permite tener una mayor amplitud de criterios al momento de tomar decisiones en el desarrollo del proyecto. Exacto, las decisiones se basan en los criterios del encargado, que por ejemplo, en el caso de ejecución de una obra, de una edificación, los criterios que tiene el residente van a determinar qué decisiones va a tomar en el desarrollo o en la ejecución de esta obra. Pero si esos criterios han sido complementados con referente a las reuniones o otras perspectivas de otro personal calificado, entonces su criterio, en base a las decisiones que va a tomar, va a ser más asertiva. Si hubiera algún otro comentario con respecto al tema, sino para proceder a explicarles con respecto a la evaluación que se les va a enviar con respecto a la sesión número 1. Bueno, no habiendo otro comentario, este es el formato que se les está enviando de la evaluación de los trabajos de la sesión número 1. Recordando que las sesiones se evalúan al culminar la semana, o sea, al culminar la sesión del día miércoles. No se ha evaluado todavía la sesión número 2, ya que el plazo máximo de entrega se contempló el día lunes. Pero esta semana se va a evaluar la sesión número 2 y la sesión número 3. Y se va a proceder a entregar un archivo que va a contener las iniciales de su codificación que se indica en el trabajo cómo deberían codificar y la calificación de las preguntas que se ha procedido a evaluar. ¿Por qué es necesario esta codificación? Porque con esto, al momento de hacer la evaluación, ya solo me baso en la codificación y procedo a revisar los trabajos. Si no, el tiempo de revisión de cada pregunta más el tiempo de codificación sería muy extenso. Y a pesar de que en la sesión número 1 he tenido que codificar algunos trabajos porque no han seguido los pasos indicados. Con respecto al comentario del señor Jesús, el tiempo o plazo establecido para la sesión número 2 era hasta el lunes. Pero si lo procedo a enviar antes de terminar la clase, lo vamos a considerar, porque como le digo, todavía no he procedido a evaluar la sesión número 2. Pero recordándoles que hay que respetar las fechas establecidas porque es bastante demoroso proceder a hacer las evaluaciones. Y yo solo se tiene tiempo culminando la semana. Como les digo, si lo procedo a enviar culminando esta sesión, se lo va a considerar. Bueno, este archivo se lo voy a enviar una vez culminando la sesión para que procedan a verificar sus notas. Y lo mismo se haría el día lunes con respecto a la sesión número 2 y número 3. Bueno, entraríamos en receso. Continuamos con el desarrollo del presente curso de la sesión número 3. Continuando con el avance del curso, procederemos a indagar en la sección Asignaciones e insertar, para lo cual procederemos a trabajar en base a las diapositivas con respecto a esas secciones. ¿Qué nos indica el programa Microsoft Project con respecto a las secciones mencionadas anteriormente? La sección Asignaciones tiene en su contenido
la denominación de asignar recursos y grupo de recursos, donde asignar recursos en su consigna figura asigna recursos a las tareas de proyectos. Ya vimos anteriormente cómo se crean los recursos, qué tipos de recursos y cómo se procede a asignar. Pero claro, el método que hemos utilizado es uno de los que existe para asignar los recursos, considerándolo el más adecuado para mantener un orden y respetar la organización del proyecto elaborado. Dentro del apartado de grupo de recursos, nos indica que comparte recursos entre varios proyectos con un grupo de recursos. Se puede usar un grupo de recursos para programar el trabajo de los recursos en varios proyectos e identificar conflictos entre las asignaciones de diferentes proyectos. ¿Qué se entiende por el postulado? Que dentro del programa Microsoft Project podemos trabajar con diferentes proyectos, para lo cual, si son proyectos del mismo rubro, será más conveniente generar un grupo de recursos, en los cuales ese grupo se puede asignar a los diferentes proyectos que estamos elaborando, lo cual nos permitiría optimizar el tiempo de desarrollo y aumentar el rendimiento de nuestras horas laborables. Por ende, Microsoft nos recomienda generar un grupo de recursos y generar que ese grupo se pueda compartir entre los diferentes proyectos. Y así, una vez generada ese grupo, solo ir añadiendo recursos que veamos por conveniente para nuestro desarrollo de los presentes proyectos. Ahora, con respecto al rubro de la construcción, sabemos que la mayoría de obras tienen materiales, tienen recurso del tipo trabajo, recurso del tipo material, que son similares o va a ser una base para su desarrollo, como son el material del cemento, fierro, la madera para los encofrados y otros que sí o sí se van a utilizar en el desarrollo, en el proceso constructivo de una obra. Ahora, con respecto a otro tipo de rubros, también deben existir recursos que son similares en los diferentes proyectos, ya que en el rubro que se desea trabajar se podrán desarrollar diferentes proyectos en base a recursos similares, solo que el objetivo que va a tener ese proyecto va a ser diferente. Al igual que en las obras, tenemos obras o sistemas estructurales en edificaciones, puentes. Por eso que se recomienda generar un grupo de recursos compartido entre los proyectos de un mismo rubro. Ahora, con respecto a la sección insertar, nos indica su icono que tiene un comportamiento o nos va a permitir agregar recursos, que en su postulado nos indica agrega recursos al proyecto. Los recursos son las personas, el equipamiento o los materiales que se usan para completar las tareas del proyecto. Recordemos, los recursos son las personas, el equipamiento o los materiales que se usan para completar las tareas del proyecto. Por ende, los recursos son necesarios para que las tareas o actividades se puedan desarrollar, ya que sin los mencionados, la tarea no tendría las herramientas o materiales suficientes para concretarse. Dentro de la asignación o del postulado agregar recursos tiene un botón desplegable, el cual nos indica que tenemos diferentes opciones dentro de esa sección, como es la Active Directory, libreta de direcciones, recurso de trabajo, recurso material y recurso costo. Recordemos que estos tres son los tipos de recursos.
y importar recursos a la empresa. Ahora procederemos a dirigirnos al programa Microsoft Project para desarrollar lo anteriormente mencionado a mayor detalle. Como vemos, las secciones que se van a desarrollar a continuación es la sección Asignaciones y la sección Insertar. Vamos a desactivar la escala de tiempo, ya que no se va a desarrollar en esta oportunidad. Ya se mencionó el comportamiento del grupo de recursos y por qué era necesario su utilización cuando tenemos en el proceso desarrollando más de un proyecto. Como vemos actualmente, yo tengo el primer proyecto que se denomina Losa Deportiva y el segundo que le he denominado Compartir Grupo de Recursos. Para poder observar de manera más didáctica el proceso que nos permite estas dos secciones y en sí la pestaña Recursos. No nos olvidemos que dentro de la sección Insertar tenemos diferentes opciones que nos permiten trabajar dentro del grupo de recursos, como es crear equipo desde la empresa, que indica en la parte del postulado que agrega recursos de Project Web al proyecto. Debe estar conectado a Project Web App para usar el comando. Como conocimiento previo, primero terminaremos de explorar estas opciones para luego explicarles cuál es el comportamiento o cuál es la diferencia entre el Project Online, Project Web y Project Desktop o de escritorio. Seguimos con la opción de Active Directory que dice agrega un recurso desde Active Directory. Libreta de direcciones, agrega recursos de la libreta de direcciones de correo electrónico. Y como ya se vio, recurso de trabajo, agrega un recurso de trabajo. Un recurso de trabajo es una persona o equipamiento que realiza trabajo para completar una tarea. Con respecto al recurso material, agrega un recurso material. Un recurso material es un material de suministro consumible como hormigón o clavos. Al asignar un recurso material a una tarea, use el campo unidades para indicar la cantidad del recurso material que se necesita. Ya lo vimos anteriormente en el video cómo se genera las unidades que va a tener este material. O si fuera el caso, se genera un costo por uso que va a ser agregado al presupuesto cada vez que este material se utilice. Recurso costo. Agrega un recurso de costo para asociar costos independientes con una tarea. Por ejemplo, un recurso de costo de tarifa aérea se puede asignar a una tarea para realizar un seguimiento de cuánto se gasta en vuelos durante la relación de la tarea. Ya también se mencionó anteriormente en qué consiste este recurso de costo. Y importar recursos a la empresa. Agrega recursos a Project Web App para que los recursos estén disponibles para otros proyectos que también estén en el servidor. Debe estar conectado a Project Web App para usar este comando. Antes de explicar en qué consiste Project Web Online y Project Web App y Project Web Desktop, hay que tener en cuenta que el desarrollo del presente curso es netamente con respecto al Project Microsoft Desktop, sea la aplicación de escritorio, ya que estas dos variantes tienen su proceso y su complejidad independientemente y en conexión con las otras dos. Pero para absorber la duda se procederá a explicar de manera general cómo trabajan estas dos variantes del proyecto. Procedemos a dirigirnos a las diapositivas para poder absolver estas dudas. Con respecto, ya se mencionó, existe el Project para Web, o como se denomina acá, Project for the Web,
el Project Online, el Project Professional Desktop Cliente, que son aplicaciones de Microsoft Project. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas tres variantes? Aquí tenemos una descripción general de estas tres variantes. Con respecto al Project Web, o como lo denomina en la aplicación Project Web App, dice: tiene un servicio de web de Microsoft. Realiza una gestión de trabajo y proyectos, construido en Microsoft Power Plataforma. Y sus datos, o tiene datos almacenados en CDS, Common Data Service. Esa es una descripción general con respecto al Project Web App, o como lo denomina acá, Project for the Web. Con respecto al Project Online, indica que es un servicio web de Microsoft, una similitud con el anterior. Tiene una gestión de portafolio y proyectos. Está construido en Microsoft SharePoint Platform. Ya hemos visualizado anteriormente que Microsoft tiene dentro de sus programas el programa SharePoint. Y sus datos, o tiene datos almacenados en SharePoint. Estas serían las características generales con respecto al Project Online. Ahora, con respecto al Project Professional Desktop Client, el proyecto que se está desarrollando en el presente curso. Recordemos que estas tres son variantes, pero también se conectan entre ellas, o sobre todo, como lo menciona, el Project Professional Desktop trabaja con el Project Web App o for the Web. El presente proyecto, que ya se ha descrito en la sesión número 1, en sus características generales indica lo siguiente: aplicación de escritorio, gestión de tareas y recursos de un proyecto. Esto es lo que tienen los tres, pero en diferente denominación y en magnitud. Conecta con Project Online y tiene los datos almacenados en un archivo o en SharePoint. Ahora, con respecto a las características de este proyecto, que es el que se está desarrollando actualmente, se mencionó en la sesión 1 todo su potencial y sus características con respecto a la programación o al cronograma de obra. Ahora, dejando en claro que hay tres variantes, pero la que se está desarrollando netamente es la de Project Professional Desktop Client, se procederá a seguir con la descripción de las secciones para el presente curso. Ya se mencionó lo que es la sección aplicaciones y su contenido, y la sección insertar y su contenido. Ahora, vamos a proceder a desarrollar cómo trabaja la sección compartidos o compartir recursos o grupo de recursos referente a dos proyectos que se están elaborando de manera simultánea. O si fuera el caso, referente a un proyecto que ya se elaboró y que tiene sus recursos que nos van a servir para elaborar otro proyecto del mismo rubro o de un rubro que utilice recursos similares. Eso ya lo tendrá que identificar el usuario para poder optimizar los tiempos de trabajo y aumentar el rendimiento y mantener un rendimiento constante y progresivo. Ahora, iniciando la explicación con respecto al grupo de recursos, debemos decir que cuando un administrador de proyectos trabaja con varios proyectos simultáneos, es normal que trabaje con un grupo de recursos, los que se van a proceder a explicar a continuación. Para poder realizar ese comportamiento, lo que se tiene que hacer es crear un grupo de recursos, lo que en versiones anteriores era denominado fondo de recursos. Y como la misma denominación nos da a entender, ese grupo va a estar formado por recursos de los tres tipos que ya conocemos, ya bien sea del tipo trabajo, material o costo. Ahora, procediendo con el proceso, en pantalla podemos visualizar el grupo de recursos que vamos a utilizar o se va a compartir con otro proyecto de elaboración. Luego procedemos a indagar qué recursos tenemos en la hoja de proyecto o en el proyecto al que se va a compartir
los presentes o el presente recurso o el presente grupo de recursos. Para ello nos dirigimos a la pestaña Vista y al proyecto al cual se va a compartir ese grupo de recursos. Como vemos, en la hoja de recursos figuran tres tipos de recursos o tres recursos, pero lo que nosotros vamos a proceder a hacer es añadir los recursos visualizados en el proyecto losa de al proyecto compartir grupo de recursos. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay un recurso similar en ambos proyectos. Por ende, al momento de hacer el proceso de compartir el grupo de recursos, Microsoft nos permitirá elegir a cuál de los dos recursos similares se le va a dar prioridad. Acá tenemos en el apartado 3 el grupo de recursos, o que diga el recurso, denominado recurso equitativo, con la siguiente tasa y tasa de horas. Procedemos a visualizar en el proyecto losa deportiva que hay el mismo recurso en el ítem 16, denominado con el mismo nombre, pero con una tasa y una tasa de horas extras diferente. Por ende, al momento de hacer el proceso de compartir, Microsoft nos va a indicar o nos va a dar una opción para elegir qué recurso debe ser prioridad. Ahora, ¿por qué es importante demarcar la tasa estándar y la tasa de horas extras? Si recordamos la tasa del otro proyecto, del proyecto compartir grupo de recursos, era una tasa estándar de 15 y una tasa de horas extras de 20. Pero en cambio, en el proyecto losa deportiva figura una tasa de 10 y una tasa de horas extras de 15. Se puede corroborar lo mencionado anteriormente. Ahora, para el proceso de compartir recursos, nos dirigimos a la pestaña Recursos, a Grupo de Recursos y a Recursos Compartidos, en donde al seleccionar esta opción, Microsoft nos indica cuál va a ser el comportamiento cuando exista un conflicto de recursos, como es el caso del recurso del ítem 3, que se denomina recurso equitativo, que figura en los dos proyectos, en donde podemos visualizar que nos indica dos apartados con dos opciones incluidas en cada apartado. En el primer apartado nos indica recursos de compartir, grupo de recursos M1, en la cual nos da la opción de usar recursos propios o usar recursos de otro proyecto, en el cual indica que requiere al menos un grupo de recursos abiertos, que es el proyecto en el cual nosotros vamos a extraer o compartir los recursos de ese grupo. En el siguiente apartado nos indica con respecto al conflicto o al comportamiento que va a suceder cuando existan dos recursos similares, indicando en el apartado o en el postulado lo siguiente: si hay conflicto con la información de recursos o calendarios, ¿qué debe hacer el programa? El grupo de recursos tiene prioridad, el proyecto compartidor tiene prioridad, en la cual el usuario debe seleccionar la opción que crea que es por conveniente para el proceso que él está desarrollando. Ahora procedemos a verificar el comportamiento cuando denominamos o cuando optamos por la opción que el grupo de recursos tiene prioridad. Recordemos las tasas que tiene el recurso equitativo, que es de 15 a 20. Procedemos a seleccionar el grupo de recursos tiene prioridad y procedemos a seleccionar la opción aceptar. Como vemos, el grupo de recursos ha sido extraído al proyecto. El grupo de recursos de la losa deportiva, del proyecto losa deportiva, ha sido extraído al proyecto compartir grupo de recursos. Pero como se mencionó, deseamos visualizar las tasas, el recurso que tenía similitud en los dos proyectos. Recordemos que anteriormente figuraba una tasa de 15 y una tasa de horas extras de 20.
pero al darle prioridad al grupo de recursos, esta tasa ha variado. La tasa se ha mantenido en base al grupo de recursos. Por ende, el usuario deberá designar o decidir qué comportamiento va a tener al compartir o al extraer un grupo de recursos de otro proyecto. Si él deseara mantener la tasa del proyecto antes de compartir, debió optar por la opción anterior, que es el proyecto compartidor tiene prioridad. Esa ya es la decisión del usuario según sus necesidades para proceder a elaborar el proyecto. Ahora, para verificar o para constatar que el comportamiento es en ambas direcciones, o sea que si yo procedo a realizar este proceso, los recursos que habían actualmente en este proyecto también van a ser compartidos al proyecto de donde he extraído los recursos. Por ende, procedemos a visualizar ese comportamiento explicado anteriormente. Como vemos, estamos en el proyecto de losa deportiva. Figuran los otros dos recursos del proyecto compartir grupo de recursos, que era el recurso F1 y el recurso F2. Entonces podemos concluir que el comportamiento al accionar la opción recursos compartidos es en ambas direcciones. Tanto se comparten los recursos al proyecto compartidor como también al proyecto de donde se están extrayendo los recursos. Ahora procederemos a dirigirnos al proyecto compartir grupo de recursos para asignar los recursos compartidos. Ya mencionamos que la opción anteriormente vista para asignar los recursos no es la única existente. En esta opción figuran los recursos que se pueden asignar a las tareas o actividades. Pero en esta columna que es denominada nombre de los recursos, también se puede hacer el comportamiento anteriormente mencionado. Ahora procederemos a asignar el recurso F1 y el recurso Paul Parker. Y en la tarea número 2, pero antes vamos a proceder a vincular. Y en la tarea número 2 procederemos a añadir el recurso equitativo, que es el recurso que ambos proyectos tenían como similitud, y el recurso fierro. Ahora a continuación procedemos a guardar la acción mencionada y a verificar en la hoja de recursos. Ahora recordando que ambos proyectos tienen los mismos recursos con la tasa estándar del proyecto que se han extraído o compartido los recursos. Ahora nos dirigimos a la vista o al proyecto de donde se han extraído los recursos y procedemos a cerrar. Le damos guardar los cambios y procedemos a realizar nuevamente la apertura. Ahora podemos visualizar que el proyecto nos muestra un cuadro de diálogo con una serie de opciones, en total 3 opciones, en donde indica que este archivo es el grupo de recursos de varios proyectos y te pregunta qué desea hacer. En la primera opción figura abrir el grupo de recursos como solo lectura para permitir a otras personas trabajar en proyectos conectados a dicho grupo. En la segunda opción indica abrir el grupo de recursos en modo de lectura escritura para poder realizar cambios en la información de los recursos como tasas, coma, etc. Aunque esto no permitirá que otras personas actualicen el grupo con nueva información. Y la tercera opción indica abre el grupo de recursos en modo de lectura y escritura y el resto de los archivos que comparten en un nuevo archivo principal de proyecto. Y en la tercera opción figura abre el grupo de recursos en modo de lectura y escritura y el resto de los archivos
que comparten en un nuevo archivo principal de proyecto. Se puede obtener acceso a este archivo nuevo desde la pestaña Ver, comando Cambiar ventanas. En este caso, se va a abrir el grupo de recursos o el archivo aplicando la opción número 1 para permitir que otras personas puedan trabajar con este grupo de recursos. Y este es el comportamiento que figura con respecto a la opción recurso o grupo de recursos compartidos. Recursos compartidos. Se ha podido visualizar cómo Microsoft Project te permite elegir la prioridad con respecto al proyecto que deseamos compartir los recursos y el proyecto donde se están extrayendo los recursos compartidos. Ahora, podemos visualizar que las opciones que anteriormente no estaban activadas con respecto a actualizar el grupo de recursos y actualizar recursos, ahora sí Microsoft activa estas opciones para que el usuario pueda utilizarlas. Y esto sería todo con respecto al proceso recurso compartido, que es necesario y de mucha utilidad para la elaboración de los trabajos y de los proyectos que el usuario necesita. Siguiendo con la mecánica del curso, se procede a realizar la pregunta abierta correspondiente al presente desarrollo, que indica en qué casos usted cree que sea necesario realizar el proceso compartir recursos. Escucho sus intervenciones o en su defecto leo sus comentarios. Bueno, para comentar un poco con respecto a la pregunta, ¿no? ¿En qué casos será necesario realizar esta acción? Por ejemplo, como ya hemos visto, si tenemos un proyecto ya elaborado, al realizar este procedimiento podemos acceder a los recursos del proyecto ya completado y por ende disminuiría los tiempos de elaboración del proyecto nuevo. Pero ¿en qué casos más uno considera que debería optar por este procedimiento o en qué casos no se debería optar por este procedimiento? Capaz cuando realicemos la función o el procedimiento compartir recursos, en vez de generar beneficios, nos genera perjuicios. Ya que si fuera el caso de que hubieran bastantes recursos con nombres similares, al momento de decidir, se tendría que verificar que el recurso por el cual se está decidiendo sea el más conveniente para el presente proyecto. En vista que no hay intervenciones ni comentarios, procedemos a desarrollar la última parte de la presente sesión. El señor Saúl nos indica, a fin de optimizar el personal de trabajo. Exacto, nos provoca una optimización y como nos indica en base al personal de trabajo. El señor Edward Gabe precisa en los casos en que se tenga varios proyectos que se deben gestionar en el mismo periodo al disponer un solo grupo de recursos. Exacto. El señor Miguel Ángel nos indica, podría ser cuando se trate de dos subproyectos que pertenecen a un proyecto integral. Por ahora no le veo mucha utilidad, podría generar confusión a los usuarios. Puede ser en el caso que nos precisa el usuario y es parte del desarrollo del curso explicarles todo el contenido o las herramientas del Microsoft Project. Pero como se vio, ya es decisión. Todas las herramientas que presenta el programa están en base a una decisión, que es en base a lo que el usuario considera si es requerido utilizarla o no, teniendo en cuenta que el comportamiento del programa Microsoft Project trabaja en base a actividades, secuencia de actividades, duración de actividades,
recursos, presupuesto de los recursos y asignación de los recursos. Y se utiliza necesariamente para poder planificar una secuencia para obtener una meta o un objetivo. Pero aparte tenemos estas herramientas adicionales que nos proporcionan facilidades y por ende optimizar los tiempos de trabajo. La señorita Valeria Stephanie nos indica: antes de que se cree un grupo de recursos, cada proyecto contiene su propia información de recursos. Parte de esta información puede superponerse o incluso entrar en conflicto con la información sobre los mismos recursos que se usan en otros proyectos. Exacto. Esa es una excelente premisa para tomar esa decisión, ¿no? Si sé que en ambos proyectos tengo recursos con nombres similares y que tienen el mismo comportamiento, yo al realizar este proceso de compartir voy a tener este conflicto. Y como ya se vio, voy a tener que decidir con qué recurso me quedaría para realizar la elaboración del presente proyecto. La señorita Rosemary Barriento nos indica: los recursos solo se pueden optimizar si no se encuentran en ruta crítica. Esto se tiene que tener muy en cuenta en su proyecto. La ruta crítica es la secuencia de actividades principal de un proyecto. En la mayoría solo existe un solo camino, pero en el proceso a veces se obtienen derivados. Pero como se indicó, el comportamiento habitual es que solo exista un camino de secuencia. Y como menciona el comentario, que solo se pueden optimizar si no se encuentran en la ruta crítica. Bueno, no habiendo más comentarios, proseguimos con el último tema de la presente sesión para proceder a culminar y luego desarrollar el cuestionario encargado. Ahora, continuando con el desarrollo del presente curso, se va a desarrollar la sección propiedades y la sección redistribuir. Para ello procedemos a dirigirnos a las diapositivas de la presente sección para desarrollar lo mencionado anteriormente. Como sabemos, en la sección propiedades tenemos estos tres apartados, los cuales nos indican lo siguiente en su postulado. En el apartado información nos indica que muestra el cuadro de diálogo, información de recursos para el recurso seleccionado. Se puede actualizar los diversos aspectos del recurso, como por ejemplo las tasas de costos y los campos personalizados. Notas. Permite escribir una nota relevante para el recurso. Se debe estar en vista de recursos para usar este comando. Detalles. Cabe mencionar que con respecto al apartado notas, no solo se puede escribir textualmente, también se pueden añadir imágenes o archivos, para que el siguiente encargado tenga en cuenta lo estipulado. Detalles. Divide la vista actual para mostrar el formulario de recursos. Se puede editar los detalles sobre el recurso y ver qué tareas están asignadas al recurso. Procedemos a visualizar el comportamiento mencionado anteriormente. Acá vemos cómo ingresa a la vista de la hoja de recursos, ingresa al apartado de información del recurso seleccionado y le permite modificar los apartados indicados: el apartado general, el apartado costos, el apartado notas y campos personalizados. A continuación ingresa netamente al apartado notas, donde ya se indicó que no solo se pueden escribir notas textuales, también archivos, y al apartado detalles, donde figura de manera más específica el comportamiento de ese recurso. Ahora procedemos a desarrollar la sección redistribuir, en donde nos indica que la presente sección tiene los siguientes apartados. El apartado redistribuir selección redistribuye las tareas seleccionadas
La redistribución resuelve conflictos de recursos o sobreasignaciones al retrasar o dividir tareas según las opciones del cuadro de diálogo opciones de redistribuir. Indica que para solucionar la sobreasignación de recursos que ya se vieron, que ya se mencionó o ya se tocó en los videos anteriores, esta opción permite solucionar esta sobreasignación al retrasar o dividir tareas según las opciones del cuadro de diálogo. Tenemos la opción redistribuir recurso, que distribuye las tareas para los recursos seleccionados. Tenemos la opción redistribuir todo, que redistribuye el proyecto completo. Hay que tener en cuenta que esa redistribución puede ser manual o puede ser automática, pero al momento de que sea automática hay que tener en cuenta los parámetros o las características que va a tener o va a considerar para realizar esa redistribución, la cual se recomienda que esa redistribución se realice manualmente o se tenga conocimiento cuál va a ser el comportamiento o qué parámetros va a usar para realizar esa redistribución, ya que al nosotros asignar los recursos lo hacemos en base a las tareas y en base a las necesidades para cumplir esa meta trazada de la presente actividad. Pero si al momento de hacer la redistribución y no sabemos cuál va a ser el comportamiento, podríamos estar incurriendo en un error o en un conflicto, ya que luego al momento de hacer el seguimiento no vamos a tener en cuenta o no vamos a saber a detalle cómo ha sido la solución a la sobreasignación o la redistribución de los recursos. Por eso, si se opta por la opción automática, tener en cuenta cuál va a ser los parámetros que se van a utilizar. Opciones de redistribución. Muestra un cuadro de diálogo con las diferentes opciones para establecer la forma en la que el programa redistribuye las tareas. Borrar redistribución. Borra cualquier retraso por redistribución que se agregó anteriormente al proyecto. Se puede borrar la de redistribuciones de todo el proyecto o solo para las tareas seleccionadas. Una vez que nosotros aplicamos la distribución automática y queremos regresar al listado inicial, podemos optar por esta opción. Ir a la sobreasignación siguiente. Lleva a la siguiente fila donde un recurso tiene programado más trabajo del que se puede realizar en el tiempo de trabajo disponible. Procedemos a visualizar el comportamiento siguiente. Vemos los recursos que se tienen actualmente, que es el personal 1 y el personal 2, y se procede a aplicar las opciones de redistribución, recordando que esa redistribución se hace para la sobreasignación, la cual se visualizará en el indicador. Este comportamiento se va a visualizar a mayor detalle en el programa Microsoft Project. Estamos visualizando la opción de redistribución, lo cual nos permite programar las opciones para cuando se realice de manera automática. Ahora procedemos a ir al programa Microsoft Project para aplicar lo mencionado anteriormente. Nos dirigimos al ejemplo en el que se ha estado trabajando y procedemos a realizar una sobreasignación de recursos. Tenemos la actividad o tarea de relleno y compactación con material seleccionado. Procedemos a asignar recursos indiferentes para este presente ejemplo. Asignamos recursos del tipo trabajo, recordando que las personas o el personal siempre van a ser del tipo trabajo, pero el tipo trabajo no siempre va a ser dependiente de personal, también pueden ser los servicios. Agregamos el recurso Fernanda Campbell y el recurso Jimena Salas. Teniendo en cuenta que para una sobreasignación tenemos que tener dos tareas que inicien en el mismo periodo. Nos dirigimos a la tarea corte superficial manual, a pesar que ya en el proyecto estamos visualizando una sobreasignación, teniendo en cuenta que en la tarea movilización y desmovilización de equipos
tenemos los recursos asignados anteriormente. Pero para proseguir con el ejemplo, se van a reasignar esos recursos. Ahora tenemos una sobreasignación de recursos en las pestañas o en las actividades y tareas anteriormente mencionadas. A la playa, Recordando que acá estamos nosotros, tiene un periodo de duración de 7 días, en la cual limpieza, trazo de niveles y replanteo y movilización y desmovilización de equipos, también cártel de identificación, concuerdan con el inicio o en el periodo que se desarrolla esta actividad. Ahora, para proceder a utilizar lo anteriormente mencionado, se procede a realizar o a aplicar las opciones de la sección redistribuir. Recordando que para la sección propiedades nos tenemos que dirigir a la hoja de recursos. Acá vemos también que en la hoja de recursos tenemos una sobreasignación del recurso Fernanda Campbell y el recurso Jimena Salas. La sección propiedades, el apartado información, tenemos las 4 opciones ya mencionadas. Y como se les mencionó anteriormente, en el apartado notas, no solo nos permite escribir textualmente, sino asignar notas en base a imágenes o en base a archivos. En el apartado costos se ve a detalle lo que podemos visualizar en la vista anterior. Nos dirige a la vista notas y procedemos a ver la ventana dividida de la opción detalles. Acá, como se indica, se ve específicamente a qué tarea o actividad ha sido asignado ese recurso y se va recorriendo en los recursos anteriormente mencionados. Ahora, acá se puede visualizar que presenta los recursos con sobreasignación, recordando que la sobreasignación ocurre cuando el recurso está en una actividad o tarea que inicia o está en un periodo de duración que incluye a otra tarea. Visualizamos que el cártel de identificación inicia el 2 del 2, al igual que la tarea limpieza de terreno y la tarea corte superficial. Ahora, este es el comienzo de la programación. Con respecto al fin, para visualizar si coincide en el inicio o durante el periodo de la otra actividad. Ahora procedemos a utilizar la opción para corregir la sobreasignación de los recursos mencionados. Desactivamos la opción detalles, nos vamos al diagrama de Gantt y procedemos a aplicar. Con respecto a la opción redistribución selección, es cuando nosotros seleccionamos los 2 recursos sobreasignados que queremos redistribuir. Esto sería en base a la decisión del usuario. Con respecto a la redistribución recurso, nos proporciona una redistribución. Acá nos permite visualizar cuáles son los recursos que han sido sobreasignados. Por ende, si nosotros le damos redistribuir ahora, el proyecto optará por una distribución en base a sus parámetros. Como vemos, esta distribución ha sido liberada, o esta sobreasignación ha sido corregida. Pero como ven, el periodo de duración y los tiempos han variado. Ahora, ¿cómo sabemos
cuál es el recurso que prioriza, o en este caso la actividad que prioriza para mantenerla en su tiempo programado. Volvemos a aplicar, redistribuir ahora. Visualizamos que esta actividad tenía un periodo de duración de 2 días, pero al realizar o al aplicar la opción redistribuir recurso, el periodo de duración aumentó en 4 días. El periodo de duración aumentó en 2 días, o sea que ahora el periodo de duración dura un total de 4 días. Y su tiempo de fin o la fecha de fin ha cambiado. Partiendo esa tarea en 2 bloques. Recordando que anteriormente en la pestaña tareas teníamos una opción que nos permitía dividir la tarea. Entonces lo que realiza el proyecto automáticamente es hacer esa división y reprogramar un porcentaje de la tarea a otro día o en otra fecha para evitar que ese recurso tenga conflicto con otra actividad. Regresamos al estado inicial y procedemos a aplicar la opción redistribuir todo. Como vemos, en este caso se ha redistribuido todos los recursos sobreasignados, realizando el mismo método mencionado anteriormente, dividiendo las tareas y cambiando las fechas de inicio de los bloques en base a un criterio de programación. Ahora, ¿cómo sabemos si el criterio de programación que está optando el proyecto es el adecuado? ¿Y cómo sabemos qué criterio de programación está optando? Sobre todo es importante tener en cuenta esto porque al momento de realizar o culminar el proyecto, si nosotros no hemos verificado o no tenemos conocimiento total de cómo han sido reasignados estos recursos, vamos a tener conflictos al momento de controlarlos. Por ende, procedemos a optar por la opción de borrar redistribución, proyecto completo, volvemos al estado inicial, o en su defecto, borrar redistribución seleccionada. Borramos eso. Y procedemos a verificar las opciones de redistribución. Actualmente el proyecto tiene 2 opciones de redistribución. Una manera automática y una manera manual. De manera automática, el proyecto opta por dividir las tareas en bloques o cambiar la fecha de inicio para evitar el conflicto entre 2 actividades. De manera manual, nosotros o el usuario va a proceder a programar cómo va a ser esa redistribución. En donde tenemos la primera opción que indica buscar sobreasignación con el criterio por días, por minutos, por horas, por semanas y por meses. Luego encontramos una opción que indica borrar valores de redistribución antes de redistribuir, que podemos activar o desactivar. Luego en el apartado tenemos que nos indica que el ámbito de la redistribución de losa deportiva, o sea del proyecto, se puede parametrizar en base a una fecha de inicio y a una fecha final, teniendo en cuenta en qué parámetro de nuestro tiempo de programación queremos que se realice esta redistribución, o en su defecto redistribuir el proyecto completo. Luego procedemos a ir al
Luego tenemos un apartado que indica resolver sobre asignaciones, orden de redistribución. Tiene un desplegable que indica solo identificador estándar y prioridad estándar, en la cual tenemos opciones que indican redistribuir solo conforme al margen de demora disponible. La redistribución puede ajustar asignaciones individuales. La redistribución puede crear divisiones en el trabajo restante. Redistribuir recursos con el tipo de reserva propuesta. Y distribuir tareas programadas manualmente. Luego tenemos opciones múltiples de ayuda, borrar redistribución y redistribuir todo. Bueno, para resolver cuál es el proceso recomendado o en qué casos esta redistribución es una buena opción, recordando que al inicio de la programación o al inicio del proyecto no se cuenta con el tiempo final de duración del proyecto. Por ende, la redistribución automática cuando se está desarrollando el proyecto es una buena opción para disminuir el tiempo de operación o de elaboración. Pero recordemos que debemos tener en cuenta cuál es el proceso o qué opciones se está utilizando para realizar esa redistribución. Ahora, cuando nosotros encontramos la redistribución, cuando el proyecto ya se está ejecutando, entonces el tiempo de duración no puede ser alterado, debemos trabajarlo manualmente, ya bien sea en base al porcentaje de trabajo o de horas que va a utilizar ese personal en cada actividad, o evaluando cada recurso y cada actividad independientemente. También hay que recordar que al momento de nosotros realizar la programación, es recomendable que las tareas se programen o se elaboren con una duración fija. Para el momento de hacer para el momento de que se proceda a hacer una reprogramación o una modificación, este tiempo de duración del proyecto no puede ser modificado. Por ende, si yo procedo a evaluar cada tarea, voy a tener que la duración no puede ser modificada. Ahora ya sabemos que las tareas están en base a una duración fija. Por ende, ahora vamos a visualizar cuál es el proceso que va a tomar al realizar esa distribución o esa redistribución. Pero antes tengamos en cuenta que como al desarrollar este proyecto se optó por un desarrollo manual, ya que no se tenía activado la opción cálculo automático, hay que convertir estas tareas en autoprogramar, para lo cual los tiempos de duración se han actualizado automáticamente. Ahora, al optar por la opción redistribuir todo, vemos que ya el project no opta por dividir la tarea. Lo que opta es por mover la tarea y mantener el tiempo de duración. La tarea que anteriormente iniciaba el 2, al momento de realizar la redistribución, cambia su fecha de inicio, pero mantiene su periodo de duración. Pero teniendo en cuenta que la duración total no ha sido alterada. Ahora, con respecto a la opción ir a la sobreasignación siguiente, como ya mencionamos, por ejemplo, si estamos en el apartado de esta celda y queremos direccionarnos automáticamente a una de estas sobreasignaciones, lo que nos permite movilizarnos en las sobreasignaciones de los recursos. Ahora, recordando el método para poder redistribuir los recursos de manera adecuada y en base al porcentaje de trabajo por horas, recordando que cada actividad tiene un periodo de duración. Por ende,
si el cártel de identificación de obra se va a realizar en 2 días, esto no indica que el personal que ha sido asignado o que todo el personal que ha sido asignado va a estar perenne los 2 días de la jornada laboral, sino que trabajan en base a un porcentaje de tiempo. Por eso, si nosotros al dirigirnos a la opción asignar recurso, procedemos a visualizar el porcentaje con respecto al personal, recordando que si el presente personal no está asignado, el recurso material no va a tener una sobreasignación. Por eso, la sobreasignación ha sido desactivada. Entonces se puede concluir que la sobreasignación se refiere con respecto al recurso tipo trabajo, pero dentro de la asignación personal. Recordando que el recurso tipo trabajo puede ser con respecto al personal o a un servicio para desarrollar la presente actividad. Y eso sería todo con respecto a la sección redistribuir. Volviendo a mencionar que si la opción que se va a utilizar es redistribuir todo, tener en cuenta en qué parámetros se está basando el proyecto para hacer esa redistribución y recomendándoles que la redistribución se realice en base a los criterios del usuario para tener en cuenta cómo se está desarrollando. Bueno, rápidamente para concluir, la pregunta abierta es: ¿qué es la sobreasignación de recursos y por qué es necesario corregirla? Bueno, ya hemos visto en desarrollo del tema qué es la sobreasignación de recursos.